hermanos. Vamos a considerar, finalizando Juan capítulo 6, un sermón que he titulado como Palabras de Vida Eterna. Y para entender más, hermanos, quiero que invoquemos otra vez el nombre del Señor esta mañana. Padre Santo, estamos delante de ti con las Escrituras abiertas delante de nuestros ojos. Queremos que tu Espíritu Santo nos capacite esta mañana para entender las Escrituras de forma salvadora. Te suplicamos entonces que nos prepares y des la capacidad al predicador de ser fiel a las Escrituras, de manera que sea un vehículo por las que palabras de vida eterna lleguen a los oídos de los oyentes. Tú quieras, Señor, bendecir abundantemente en nuestras vidas tu palabra. Lo rogamos, Señor, en Cristo. Amén. Creo que entendemos que las palabras constituyen para la humanidad el vehículo más preciso de comunicación. Hoy se habla, tal vez, de un lenguaje no verbal. La dificultad con el lenguaje no verbal es que a veces es algo ambiguo. Usted puede hacer un gesto que puede ser interpretado de diversas maneras. Sin embargo, siendo las palabras el vehículo más preciso, nos dejan saber realmente el estado de una persona. Yo puedo tener cara de tener hambre, pero desde otro punto de vista, puedo tener cara de estar muy saciado. Pero si usted me pregunta, ¿cómo se siente? Y yo le diría, o tengo hambre, o estoy saciado, no cabría duda de qué es lo que quiero dar a entender. Lo interesante, hermanos, es que las palabras cargan un significado que, ordenadas de la forma adecuada o inadecuada, causan un efecto en el alma, no solo en los oídos. Cuando hablamos, no es solo lo que pasa al nivel de nuestros oídos el problema. El problema también es que las palabras ordenadas de tal manera pueden llegar y transformar aún el estado de nuestro corazón. Puede ser que nada alrededor cambie, pero hay palabras que hoy lo entristecerían a usted, si se las digo de cierta manera. Y también, si doy algunas palabras, su ánimo se levantaría. Miren lo que pasa con las palabras. Hay palabras que tienen la capacidad de tranquilizar o pueden poner en ansiedad a alguien. ¿Qué tal si yo me acerco a usted y le digo lo siguiente? Hermano, tengo que hablar seriamente con usted, pero no hoy, en 8 días. Qué mal. Si yo le hago alguna vez eso, hermano, tiene, con respecto a mí, Jorge Castañeda, la libertad de decirme, si me va a decir algo en 8 días, en 8 días me hubiera dicho, tengo que hablar con usted. A mí no me gusta que me hagan eso. Y no quisiera hacerlo a ninguno. Pero, ha visto, hermano, de los bebés en regular, en general, a veces eso tiene excepciones, cómo un bebé se calma al sonido de las palabras de su mamá. Una experiencia hace poco, estaba viajando en un carro y me encomendaron el cuidado de la niña, de la persona que estaba manejando. Yo era su acompañante de atrás. Y ella empezó a portarse inquieta y yo ya no sabía qué darle una bolsa, no sabía ya qué mandarle, pero la mamá empezó a hablarle.
y le llamaba por su nombre y le decía, tranquila, todo está bien, y le hablaba, no importaba que la niña se tranquilizó y durmió. Lo que quiero dar a entender, hermanos, es que nadie es indiferente a las palabras que escucha. Y este es el caso, hermanos. Este es uno de los textos tal vez más pesimistas de la Escritura en algún sentido. Estas palabras, estas personas están alrededor de Cristo, hay una multitud probablemente. Les recuerdo que hay una multitud, Él acaba de multiplicar los panes y los peces, y todo iba tan bien con el lenguaje no verbal de un milagro. Todo iba bien con respecto a lo que el Señor hacía en su momento, pero cuando Él entonces habla todo el consejo de Dios y les interpreta el milagro y les hace las demandas específicas del milagro que acabó de hacer, ¿sabe qué dicen ellos? Oh, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Casi que, hermanos, la exaltación y gozo sentida comiendo los panes y los peces es eclipsada y casi borrada por las palabras de Cristo en el sermón de Juan 6. Y para entender un poco nuestro texto debemos reconocer que entre toda la multitud había una diferencia de oyentes. Llamémosle que el círculo más grande es lo que la Biblia le llama los judíos, para hacer referencia a todo tipo de personas que estaba allí. Pero había un círculo más pequeño dentro de ese círculo, los discípulos. Y con los discípulos no estamos haciendo referencia a los 12, sino a las personas que entre todos los judíos empezaron a ver coherencia en las frases del Señor Jesús y empezaron a seguirle tímidamente, pero había un buen grupo siguiéndolo. Así que entre los judíos que participaron de la multiplicación del pan, había un grupo más pequeño llamados los discípulos, y había un grupo más pequeño, el que Juan 6 le va a llamar los 12. Los 12. Así que entendamos cómo usa aquí Juan 6 la palabra discípulos, no para identificar a los 12, a los verdaderos creyentes, sino más bien a un grupo un poquito más amplio que eran seguidores externos del Señor Jesucristo y que tal vez estaban impactados por lo que Él decía. Nuestro pasaje va a ser dividido en dos partes: la reacción de los judíos y de los discípulos, y mi segunda parte es la reacción de los 12. Vamos a ver cómo ellos reaccionaron ante las palabras de vida eterna de nuestro Señor Jesús. Los judíos y algunos de sus discípulos reaccionaron de tal forma, pero los 12 reaccionaron de otra. Vamos a lo primero: la multitud y sus discípulos. Y aquí estaba el Señor, hermanos, teniendo en su boca como una fuente de aguas, dando palabras de vida eterna, y sin duda, hermano, ninguno de sus oyentes fue indiferente a lo que Cristo estaba diciendo en su momento. Estas personas pasan de estar regocijados por un milagro, por un sermón no verbal, a estar escandalizados por el tipo de palabras que el Señor estaba diciendo. Ciertamente su expectativa no estaba en que el Señor les dirigiera ese tipo de palabras, tal vez tan precisas, tal vez tan gráficas, tal vez tan directas. Tanto así, hermanos, que ellos llegaron a modificar su pensamiento con respecto a Cristo después de sus palabras. Se puede decir que ellos eran unos antes de que Cristo hablara y otros después de que Cristo hablara. Antes de que Cristo hablara, ellos hubieran dado la vida por hacerle rey y seguirlo a donde quiera que él fuera. Después de sus palabras, el versículo 60 nos dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra,
¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, nadie le contó, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? El Señor sabe que ha causado una gran incomodidad con sus palabras. Ciertamente, hermanos, muchas de esas personas no lograron entender el plano espiritual de las palabras de Cristo y aún estaban confundidas por el mensaje escuchado. Él les había hablado de la necesidad de no trabajar por la comida que perece. Él había dicho que había descendido del cielo como el sustento del hombre, que Él era el pan de vida, que Él era mayor que el maná. Demandó fe en Él completamente para poder vivir en la esperanza de salvación el día final. Ahora, como último y para cerrar su sermón, el Señor les dice que es necesario comer su carne y beber su sangre. Y ahora estaban confundidos, tal vez desafiados, incómodos, escandalizados, y el Señor lo sabía en sí mismo. Y esto, hermanos, nos deja ver la profunda ceguera en la que el hombre se encuentra. Los hombres son capaces de admirar lo que no conocen. Pero cuando la palabra de Dios es declarada a los hombres, muchos darán la espalda y se irán. ¿Acaso se hubieran sentido más seguros si el Señor los hubiera enviado de vuelta a hacer un rito, un sacrificio, una gran tarea? Tal vez entonces le hubieran seguido con gusto. ¿O qué tal si Él los hubiera tratado como un hombre autoritario, imponiéndose a la fuerza? O si les hubiera contado un cuento increíble de quién sabe qué cosas, fábulas, vanas palabrerías. ¿Sabe qué hubiese pasado tal vez? Entonces la multitud lo hubiera seguido. ¿Cómo es posible, hermanos, que tan pocas personas escuchen el Evangelio del perdón de pecados por Cristo y den la espalda y se vayan? Pero si aquí alguien viniera a contarles un cuentazo, hermanos, que si se sueñan algo lo van a tener, ¿sabe qué? La gente sigue esas enseñanzas. Pero Él les habló honestamente. Es más, ¿cuál era la oferta que Él estaba haciendo? ¿Acaso era alguna oferta malvada? ¿Acaso Él se iba a lucrar de la oferta que estaba haciendo? Antes estaba diciendo que si creen en Él serían salvos, que si creyeran en Él, el último día, el día del juicio, serían resucitados. ¿Dónde está la maldad de la ofensa? Desde la oferta, ¿dónde está lo malo que Él está promoviendo? Mi hermano, como dijo un comentarista, el corazón perverso y corrompido del hombre toma muchas veces como ofensa lo que habría de ser motivo de su mayor consuelo. No es que encontraron el lenguaje de Cristo tan oscuro como para que dijeran, ni idea qué es lo que le está tratando de decir. Más bien, lo que habían oído era tan irreconciliable con su propia manera de vivir que no estaban dispuestos a recibirlo. Por eso el Señor los mira y les dice, ¿esto os ofende? Y mire estas palabras del versículo 62, pues ¿qué? O es decir, ¿qué tal si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí hay dos cosas. Esa es la respuesta de Cristo a la actitud de ellos. Y en esta respuesta a la multitud y a esos que llaman discípulos, el Señor afirma dos cosas muy importantes en esta respuesta. La primera, Él reafirma su proveniencia, es decir, de dónde viene Él. En el versículo 62, Él está afirmando su proveniencia. ¿Qué pues? Es decir, ¿están escandalizados con lo que les dije?
¿qué tal donde me vean regresar de donde vine? De hecho, no sé si a usted le pasa a veces que dice una frase y en su mente sabe que esa frase fue muy dura. Entonces la segunda que dice, la dice más blandita y la tercera más blandita para tratar de que la primera frase que dijo quede atenuada. Y entonces el Señor les está diciendo tales cosas tan grandes que la gente estaba escandalizada de lo que Él estaba diciendo y tal vez cualquier persona hubiera dicho, se me fue la mano, entonces venga, corregimos. Hermanos, si lo que les había dicho era fuerte, aquí es decir, Él les dijo algo como, ustedes me han entendido que yo vengo de Dios, algo como que yo vengo de Dios ofreciendo salvación, como que me estoy creyendo el Mesías, pues me entendieron bien. Eso es exactamente lo que les he venido diciendo y hace referencia a Él como el Hijo del Hombre. ¿Sabe? Para nosotros tal vez esa palabra no nos diga mucho, pero si hubiésemos sido judíos de ese tiempo, la palabra Hijo de Hombre estaba reservada en una profecía del Antiguo Testamento para el Mesías. ¿Quiere escuchar las palabras? En Daniel 7. Daniel 7:13. Usted lo quiere leer, 13 y 14. Dice, la visión de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a este hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, el dominio de este hijo de hombre, el dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Me entendieron algo? Pues ahora déjenme decirles que, ¿qué tal si vieren al Hijo del Hombre volver de donde vino? Volver de donde vino. Por eso dije en un sermón anterior, hermanos, que las palabras de Cristo no aceptaban posturas intermedias. O tú creías y te rendías ante sus grandes palabras y afirmaciones que Él estaba diciendo, o hacías lo que ellos hicieron. Este hombre está loco. No, es imposible. Al referirse a sí mismo, el Señor dejó claro que si estaban escandalizados de esto, ¿qué pasaría donde vieran entonces que Él, siendo Hijo de Hombre, viniendo, ahora volvería al lugar que lo vio irse en algún momento? Con esto el Señor está afirmando su proveniencia. Sí, tiene toda la autoridad para decir lo que dijo, y tiene más autoridad de lo que la gente le atribuye, y más de lo que pudiéramos ver, hermanos. ¿Estaban escandalizados por eso? Efectivamente señala esa expresión hacia su divinidad y autoridad, y por eso puede ver a la gente y demandar fe en Él, porque no hay otra autoridad más alta que Él reconozca para dar vida eterna. Entonces Él puede señalar hacia sí mismo y decir, mírenme y tengan fe en mí, porque yo los puedo salvar. Pero la segunda respuesta, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Solo meditemos, hermanos, en el gran peso de esta expresión de la palabra de Dios, que el primer hombre fue creado, y éste no vivió hasta que Dios le dio aliento de vida. Ahora el Señor está mirando a la multitud y les está hablando de un nuevo principio de vida que lo abarca todo. El Señor ha sido diligente en señalarles este gran principio de vida, vida que solo es posible si ellos reciben el aliento de la palabra de Dios que estaban escuchando.
Y es donde debemos meditar, que aun cuando en general las palabras producen un significado en el alma, estamos hablando de las palabras de Cristo. Y estas palabras de Cristo no solo tienen un impacto externo en el alma, sino que Él afirma de sus palabras: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. No es cualquier tipo de palabra, no es cuando nos hablamos. Tú me puedes ofender, yo te puedo ofender, te puedo tranquilizar, etc. Pero no hay palabras que me puedas hablar que tengan el poder de generar vida espiritual. No hay eso, no se ve. Dios lo hizo con el primer hombre y lo hace para todo aquel que escuche con fe las palabras de Dios. Palabras que ha hablado son espíritu y son vida. Él mismo afirmó en otro de sus sermones que ya estudiamos: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree tiene vida eterna. ¡Qué poder son las palabras de Cristo! ¡Cuán preciosa es la palabra de Cristo y necesaria! Si solo pudiéramos entender esto, hermanos. La parábola del sembrador, que es muy conocida para nosotros, nos señala el poder de la palabra de Dios para dar vida, hermanos. Dice la palabra del Señor que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Además, primera de Pedro 1:23 dice: hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios. Y el salmista varias veces ruega en el Salmo 119: vivifícame según tu palabra. Lo que quiero dar a entender, hermanos, es que las palabras de Cristo superan cualquier tipo de palabras que pudiéramos escuchar. En algunos solo las palabras de Cristo producen pensamientos o reacciones, como ves que tuvo aquí. Pero en los objetos escogidos de Dios, cuando el Señor envía poderosamente su palabra, hermanos, no cualquier efecto es llevado a cabo, sino vida misma, la vida misma. Y este Dios que algún día habló, hermano, e hizo que por su palabra de la nada surgiera todo lo que existe, es el mismo, hermanos, que puede hablar su palabra y dar vida espiritual a un individuo. No solo porque sus palabras conducen a Él. Mire su sermón, ¿qué estaba diciendo Cristo? ¿Cuál era el tema de su sermón? El tema de su sermón era el mismo. Sus palabras conducían a sí mismo. Pero las mismas palabras que usó para atraer a la gente a sí mismo estaban cargadas de poder para dar vida, para dar vida. Quiero decir, hermanos, cómo deberíamos apreciar la palabra de Cristo, ¿no crees? Creo que tenemos más de lo que podemos dimensionar en nuestra mente con la palabra de Dios. Y aún debemos reconocer, hermanos, nuestra gran debilidad, aún como cristianos, que aún sabiendo que no hubiésemos sido regenerados a menos de haber entendido la Escritura, aún, hermanos, hoy nos cuesta darnos diligentemente a la palabra de Dios. Estas palabras de Cristo son la mejor parte que no nos será quitada. Es el vehículo por el que el Espíritu Santo nos vivifica. Una de las cosas más terribles, si no la más terrible que hace Satanás, ¿sabe qué es, hermanos? Cegar, según 2 Corintios 4:4, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo.
Él no se la anda asustando a la gente detrás de la cortina. Él no se la anda pasando por los pasillos de los orfanatos abandonados. Él ciega el entendimiento de la gente y los aísla, los hace impenetrables a las palabras de vida, y la gente se condena a diario por esto. Las palabras que yo os he hablado, dijo él, son espíritu y son vida. Pero el Señor, hablando de esa gran multitud, les dice lo siguiente, en el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Sus mismos ojos que entendieron que había una murmuración entre ellos, entienden que entre ellos hay personas cuyo problema no es falta de inteligencia. Su problema es su incredulidad, por lo que la palabra de Dios entonces no obrará en ellos, a menos que la incredulidad sea detenida. Y el Señor mismo afirma una parte soberana aquí, versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué esperarías de estas palabras? Que la gente, al escuchar que las palabras que acabaron de oír son espíritu y son vida, y ya que el Señor les dijo, y no puedes entenderlo si el Padre no te trae, ¿cómo hubieses esperado que terminara este episodio? Tal vez con una multitud de gente tendidos sobre sus rodillas delante de Cristo pidiendo misericordia, tal vez clamando, así como le buscaron, fueron capaces de atravesar el mar de Galilea para encontrar dónde estaba aquel que multiplicó el pan, para pedirle más pan, para pedirle más provisión. Tal vez Cristo hubiese esperado que esa multitud se tendiera a sus pies y hubieran dicho, ¿es así entonces? Danos siempre de ese pan, síguenos predicando, síguenos instruyendo, anímanos con tus palabras, muéstranos la voluntad de Dios. Pero qué terrible es el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Mis hermanos, ¿no es terrible este texto? ¿No es duro este texto? Quiero detenerme un poquito aquí para hablar a nuestros amigos que nos visitan, o a las personas que nos han visitado o ya son comunes entre nosotros y no han venido a Cristo. Puedes cometer el mismo error de no apreciar tanto la palabra de Cristo. Domingo tras domingo quizás te escuches y puedas levantarte de tu silla tranquilo y pasar esa puerta sin sentir tu profunda necesidad de sus palabras. Pero si Cristo tal vez te ofreciera, ¿qué? Una música más atractiva, un modo extraño de razonar, tal vez lo seguirías. Pero escucha lo que Él ofrece de sí mismo, se ofrece Él mismo para la salvación del alma. Y darás la vuelta esta mañana y abandonarás el recinto como aquella multitud y dirás, dura es esta palabra, pero entonces te volverás atrás y no andarás más aquí. Estás aquí, tal vez escuches sermón tras sermón y empiezas a considerar que tal vez el llamado de Cristo es tan comprometedor y que abarcaría el todo de tu vida, y te veas tentado a retroceder. Si yo pudiera hablar a tu corazón, y si tuviera la capacidad de modificar cómo miras las cosas, si tuviera la solución en mi mano para que vieras lo que hoy no ves,
Pero el Señor está entre nosotros, quien sí puede hacerlo. Si hoy pudieras clamar a Cristo, si hoy pudieras clamar al Señor y decirle: me he sentado aquí tantas veces y no veo lo que ellos ven, y no he visto la hermosura de Cristo, no la he podido ver, pero si hoy quisieras hablar a mi corazón y retiraras toda incredulidad, entonces vería a Cristo como es Él, y seguro me postraría a sus pies, pero hoy no lo veo. Tal vez estas palabras no salgan de tu boca, pero si al menos desearas esto en tu corazón, y dijeras en tu corazón, como un día Samuel dijo: habla, Señor, heme aquí, háblame a mí. Si enternecieras tu corazón, si removieras tu incredulidad, Él te daría vida eterna. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás como un impenitente. No vuelvas atrás con la oferta de salvación en tus manos el día de hoy. Entremos a la segunda parte, hermanos, y es la reacción de los 12, el círculo más pequeño del Señor. El Señor se voltea hacia ellos y les da unas palabras que tal vez yo lamento que en el español pareciera como que el Señor los desafía muy fuerte, ¿no crees? ¿Queréis acaso iros vosotros también? Pero los estudiosos que traducen este texto de otras maneras dicen que la frase está dada en forma negativa, como si el Señor les estuviera diciendo algo como esto: no quieren irse ustedes también, ¿verdad? No es un desafío, es lo que quiero que ustedes noten. No es que el Señor les está diciendo: entonces ustedes también se quieren ir. No, es un planteamiento, una pregunta negativa con la que quiere una respuesta negativa. Es como: no quieren irse ustedes también, ¿verdad? No me digan que ustedes también quieren irse. Claro, el Señor estaba esperando un no como respuesta, obviamente. Y el Señor aquí está probando la fidelidad de sus discípulos. Lo que suscita, hermanos, sin duda, una de las palabras más bellas que alguno de los seguidores fieles del Señor pudo decir en su momento. Tanto que es de esos versículos que usted y yo nos aprendemos así, rápido. Y aquí está nuestro amado hermano Pedro, aquel que con sus palabras un día tocaba el cielo y otras veces, hermano, caía tan profundo en sus apreciaciones. Dice la palabra del Señor en el versículo 68: entonces le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tu declaración puede ser dividida en 3 afirmaciones. La primera: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Mire, hermano, lo que hace la bendita gracia de Dios operando en un corazón. Pedro tiene ojos tan claros para ver lo que estaba pasando allí. Y él logra ver el punto principal de lo que había venido ocurriendo. Él no dijo: Señor, ¿qué tenemos que hacer? O Señor, ¿qué rito debemos obedecer? Ni siquiera dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Pedro mira al Señor y le dice: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Con estas palabras queda claro que el apóstol Pedro y los 12 entendieron exactamente hacia dónde estaba apuntando el Señor con su milagro y con sus palabras. No estaba apuntando a un dónde, no estaba apuntando a un día del reino donde todo sería paz. Con sus palabras y su milagro, el Señor estaba apuntando a Él mismo, y Pedro lo vio y dijo: ¿a quién iremos entonces?
¿A quién iremos? Trato de hacer una imagen mental de ese cuadro, hermanos. Y es como que cuando el Señor le pregunta a sus 12, ¿quieren irse ustedes también tras ellos? Como si Pedro hubiera tomado su manto y le hubiera dicho, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Sino a ti. La vida eterna no viene como consecuencia de hacer algo, sino viene como consecuencia de estar unido a alguien, y ese es Cristo. Él reconoció que solo hay una fuente donde brotan las palabras de vida y la salvación. Él entendió en qué consistía el principio espiritual que lo abarca todo. Y le pregunta, ¿a quién iremos, Señor? Lo segundo que podemos concluir de la respuesta de Pedro es lo que Pedro por gracia logró entender de las palabras de Cristo. Los maravillosos milagros habían atraído a la multitud, pero la enseñanza de Cristo había atraído a estos hombres a una consideración más profunda. Mientras que todo lo que hizo el Señor Jesucristo atrajo a la multitud a Cristo como proveedor, este milagro y las palabras de Cristo atrajeron a los 12 a Cristo como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Mientras otros se quedaron en la cáscara, ellos hallaron la esencia de lo que estaba pasando. Unos murmuraron y se escandalizaron, pero ellos empezaron a ver su gran necesidad de Cristo y de sus palabras, como si dijeran que nos falte todo, pero no Cristo. ¿Por qué? Porque es que hemos llegado a reconocer quién es Él. Y cuando ya has visto quién es Cristo, no puedes ver vida después de Él. Yo creo entender, hermanos, que frase a frase los judíos empezaban a acumular razones para no seguirlo. Pero frase a frase los discípulos de Cristo acumulaban razones para decir, nunca más soltaremos a Cristo. Tú tienes, le dice Pedro, palabras de vida eterna. En otras palabras, tus palabras tienen poder para dar vida eterna. Pedro, creo, hace un cuadro mental de lo que está pasando y no se ve fuera de Cristo y del alcance de sus palabras. Querido hermano, ¿te has visto así? ¿Has visto eso? Puedes decir como Pedro, ¿a quién voy? No por lo que Él te puede dar mañana, tu trabajo, tu familia, tal vez no. Señor, ¿de dónde sacaré las palabras de vida eterna? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Estas palabras dan vida, hermanos. Y lo tercero, de la frase de Pedro, esas acciones consecuentes de haber tenido ojos para ver a Cristo, y de lo que dice, no solamente dijeron, sí, reconocemos quién tú eres, pero dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Es interesante el orden de estas palabras, hermano. Pedro dijo, nosotros hemos creído y conocemos. No dijo, y nosotros te hemos conocido y cuando has llenado nuestro intelecto, entonces hemos creído. No. El hombre natural quiere asegurarse primero, antes de estar dispuesto a creer. Muéstranos tus señales y te creeremos. Haz más milagros y te creeremos. Y el apóstol Pedro dice, nosotros primero hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo. Es imposible, absolutamente imposible, para conocer, no creer. ¿Quieres conocer a Dios? Debes creer primero. ¿Quieres entender su voluntad? Debes creer primero. Agustín de Hipona dijo, o a él se le atribuye esta frase: creo para entender. O en otras palabras, para entender es preciso creer. Mientras que el hombre natural dice, no, entiendo, y si llego a entender, creo. No, Pedro no dijo esto, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Habían creído que Él era el Mesías, hermano, y había entendido su propósito en los planes de Dios. Déjeme concluir con estas cosas. ¿En verdad crees que las palabras de Cristo son lo que Él dijo que son? ¿Qué tanto valor tú le das a las palabras de Cristo? En verdad, no en teoría. En teoría todos somos sola escritura, ¿verdad? Qué bonito lema pegado en estas paredes. Sola escritura. Y esto es algo de la vida real, hermanos, y no me atrevería aquí a exagerar, y si voy a contar una parábola, les digo que es una parábola, pero esto es real. Encontramos mucha gente, cuando digo mucha, es mucha, que ha pasado por esta iglesia diciendo, qué buena iglesia, cómo predicar. Lo que más me gusta de esta iglesia es la predicación, pero ¿tienen actividades para jóvenes? ¿Tienen actividades para niños? ¿Hacen encuentros? ¿Presentan películas? ¿Conciertos? ¿Qué tipo de música? ¿Himnos solamente? ¿Y sabes qué, hermanos? Dan media vuelta y se van. Son capaces, hermanos, de estar en una iglesia donde los envenenen con mentiras cada domingo, con tal que tengan una adoración que a ellos les guste, con tal que tengan un grupo juvenil, con tal que se presenten películas. Para ellos lo más importante y primordial no son las palabras de Cristo. Y fíjate, ¿quiénes fueron los que se volvieron atrás? ¿Los verdaderos creyentes? No estoy diciendo que todas las personas no hayan sido verdaderos creyentes. Lo que estoy diciendo es que mira cuál es tu modelo. Es muy común encontrar que la música, el gran ídolo de la iglesia de hoy, y voy a promover, llámenme Jerobal si quiere, pero quiero, hermanos, destruir el maldito ídolo en la iglesia cristiana hoy, que es la música. ¿Serías capaz de comer veneno si hay buena música en una iglesia? Vuelves atrás, porque no encuentras esto. No hay un gran activismo, no hay conferencias de grandes predicadores cada momento en nuestra iglesia. Y lo que determina si vas a ir a tal iglesia no es la exposición de la palabra de Dios, no son las palabras de Cristo. ¿No es lo mismo que hicieron los discípulos y la multitud en su momento? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Complacerte a ti mismo? Recuerda lo que el Señor dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para ¿cuánto aprovecha? Nada aprovecha. Todas las actividades carnales sumadas suman nada en cuanto a la regeneración de los pecadores. Aquí podemos tener un gran erudito. No son los argumentos lógicos, no es la apologética en sí misma,
no son los poderes sugestivos, no es un movimiento donde la gente caiga al piso, lo que hacen nuevos creyentes, no es que llores, que exaltes, que brinques, no es la música hermosa, no son las parafernalias sensuales que atraen la mirada de la multitud, nada de estas cosas traerá vida, ni te vivificará como creyente. Estas cosas humanas juntas suman nada. Esto es muy desagradable para el hombre natural, porque es muy humillante estar sentado, escuchando, obediente a la palabra de Dios. Lo que hoy necesita la iglesia no son expertos o predicadores mediáticos, ni milagreros, ni artistas, ni músicos, ni comediantes cristianos, ni métodos, ni campañas. Hoy la iglesia necesita una predicación cada vez más fiel de la palabra de Dios. Eso es sola escritura. Eso es sola escritura. Eso es sola escritura. Tu vida, hermano, amigo, no necesita una experiencia mística. Hermano, es que llevo un año acá y nada que me he caído al piso. Nada que siento un calor. ¿Cuándo es el calor? ¿Cuándo me debe dar? Hermano, aquí se predica la palabra de Cristo. Tú no necesitas eso. Tú no necesitas un encuentro extrasensorial. Tú necesitas la poderosa palabra de Dios obrando en el alma por el Espíritu Santo. Si eso ocurriera, hermano, nuestra iglesia sería una iglesia avivada por el Espíritu. Si encuentras tú que vienes buscando iglesia, un lugar donde te predique la palabra de Dios, no voy a decir quédate aquí, voy a decir si has encontrado un lugar o si sabes de uno, no lo abandones. De estas iglesias no hay dos seguidas. ¿Has escuchado una iglesia que predique el Evangelio? Ve y exponte a ese Evangelio y no andes brincando a la próxima que te ofrezca más. Si encuentras una iglesia que predique el Evangelio, no la dejes escapar. Hace 8 días le decía a los hermanos, si encuentras un hombre como vos, el que está en Ruth, si encuentras un hombre así, no lo dejes escapar. Pero yo hoy te diría, si encuentras una iglesia bíblica donde se predique fielmente la palabra de Dios, sin ayudas extras, sin atractivos mundanales, yo te diría, no te vayas de allí, porque allí te acercarán a Cristo. Y si te acercan a Cristo, te acercarán a sus palabras que dan vida. ¿Y a quién irás? ¿A quién irás mañana? Cuando estés delante del trono de Dios, ¿a quién irás? Solo a Cristo y sus palabras de vida eterna. Las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, son espíritus y son vida por ellos. Padre nuestro, Padre nuestro, qué grande es tu palabra, Señor, y qué tesoro tenemos al tener la palabra de Dios, la Biblia. Señor, es por nuestra debilidad que nosotros tal vez buscamos otras cosas, y no el punto principal, que es Cristo y sus palabras de vida. Hoy, Señor, aquí hay un grupo de creyentes verdaderos que con Pedro proclamamos hoy, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el